Meridiano 手太阳 intestino delgado. Punto 1. Shaoze. Se sitúa a 0,1 chuen detrás del ángulo ungueal cubital del dedo meñique. Es punto jin o tin. Se puntura de forma superficial de 0,1-0,2 chuen o perpendicular de 0,1-0,2 chuen. Punto 2. Qiangu. Se sitúa por delante de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo de la mano y delante de esa articulación entre la carne blanca y la carne roja. Es punto rong o yin. La puntura es perpendicular de 0,3-0,5 chuan. Punto 3. Hou xi. Se sitúa por detrás de la articulación metacarpofalángica del dedo meñique entre la carne blanca y la carne roja. Es punto shu, punto de reunión y cruce del tumai. La puntura es perpendicular de 0,5-0,8 chuan. Punto 4. Wangu. Se sitúa en esa depresión justo en la base de la quinta metacarpiano. Es punto yuan. La puntura es perpendicular de 0,5 chuan. Punto 5. Yanggu. Punto jin o qin. Se sitúa en una depresión entre el hueso pisiforme y la apófisis estiroide del cúbito en la muñeca. La puntura es perpendicular de 0,5-0,8 chuan. Punto 6. Yanglao. Punto xi. Hay dos formas de localizarla. Primero, este punto se sitúa justo en una pequeña depresión por debajo y por dentro de la apófisis estiroide del cúbito. O poner el dedo encima de la apófisis estiroide del cúbito y cuando gira la mano y donde se toca esta depresión. La puntura es un poco oblicua, 0,3-0,5 chuan. Punto 7. Zhizhen. Para localizar este punto, primero tenemos que trazar una línea que une el 5 y el 8. Este punto se sitúa a 5 chuan por encima del punto 5. Es punto luo. La puntura es perpendicular de 0,5 chuan. Punto 8. Xiaohai. Se sitúa en esa depresión entre la orecrano y epitróclea. Es punto He. La puntura es perpendicular de 0,3-0,5 chuan. 9 de intestino delgado, Jianzhen. Se sitúa a 1 chuan por encima del pliegue posterior de la axila. Puntura perpendicular 0,5 chuan. 10 de Yide, Naoshu. Se sitúa en la línea vertical del 9 de Yide y justo por debajo de la espina del omóplato. Punto de cruce de Yangwei y Yangqiao. Puntura perpendicular 0,5 chuan. 11 de Yide, Tianzhong. Se sitúa en la fosa infraespinosa en el medio. Puntura perpendicular 0,5 chuan. 12 de Yide, Pingfeng. Se sitúa en la línea vertical del 11, justo por encima de la espina del omóplato. Puntura oblicua dirigiendo hacia la espina del omóplato 0,5
1寸。13 de ID. 屈原 se sitúa en la parte interna de la espina del omóplato, cerca de la altura de la tercera dorsal. Puntura perpendicular 0,5-0,8 寸 o oblicuo hacia la columna vertebral 0,5-1 寸。14 de ID. 肩外束 se sitúa en la altura de la primera dorsal a 3 寸 fuera del tumai. Puntura oblicuo hacia la columna vertebral o hacia abajo 0,5-1 寸。15 de ID. 肩中束 se sitúa en la altura de la séptima cervical a 2 寸 fuera del tumai. Puntura oblicuo hacia la columna vertebral de 0,5-1 寸。16 de ID. 天窗 se sitúa en la altura de la nuez de Adán y por el borde posterior del esternocleidomastoideo. La puntura perpendicular 0,5-0,8 寸。17 de ID. 天龙 se sitúa por debajo del ángulo de la mandíbula y por delante del esternocleidomastoideo. Puntura perpendicular 0,5-0,8 寸。18 de ID. 全髎 se sitúa por debajo del hueso cigomático en la línea vertical de la comisura externa del ojo. Puntura perpendicular 0,3-0,5 寸。19 de ID. 听宫 se sitúa por delante del tragus, por detrás de la rama ascendente de la maxilar inferior. Al abrir la boca encuentra un hueco y el punto se sitúa en medio de este hueco. Puntura perpendicular